Es tan difícil hoy día pertenecer, ser parte de algo. ¿Te has puesto a pensar esto? Si no te has puesto a reflexionar en este tema, te sugiero que lo hagas porque es muy importante. Porque como seres humanos vivimos de una forma fragmentada. Hay muchas cosas que nos dividen, nos separan. En las Escrituras vemos que esto es así como resultado del juicio de Dios hacia el pecado humano. En el relato de Babel, en el Génesis, vemos que Dios castigó a la humanidad de esta manera, fragmentándolos aún más. El idioma nos dividió. No podemos entender otras lenguas que nos resultan extrañas y de esta manera vemos afectada la comunicación. Pero hay otras cosas que afectan la comunicación y nos dividen. Aún dentro de un mismo territorio nacional donde todos hablamos supuestamente el mismo idioma, podemos ver que existen diferentes culturas, tradiciones, incluso otros idiomas dentro del mismo territorio nacional. Y eso lo sabemos muy bien. Y por supuesto, además de eso, también está el tema de la migración. Personas de otros países, otras culturas, que vienen a nuestro país, a nuestro territorio nacional, y esto ha levantado preocupación y ha sido tema de las noticias últimamente. Entonces, hay muchas cosas que nos separan, nos dividen humanamente hablando, y a veces la división va más allá de este aspecto nacional o del idioma. Hoy vemos una fuerte fragmentación ideológica, tanto en lo secular como en lo religioso, diferentes formas de pensar y de ver el mundo, la vida, la fe, diferentes cosmovisiones que también nos dividen. En los tiempos de Jesús, ese también era un gran tema. Toda esa región del mundo estaba bajo el gobierno del tiránico Imperio Romano. Pero este no era el primer gobierno que ejercía poder allí. Antes de los romanos había dominado el imperio griego de Alejandro el Grande. Y antes de ellos los babilonios, los persas, los asirios, etcétera, etcétera. Tanta diversidad de influencia de otras culturas, otros idiomas, otras cosmovisiones, otras formas de concebir la realidad y especialmente otras religiones habían dejado muy, muy herida a la cultura judía, la pequeña cultura judía en los tiempos de Jesús, al pequeño resto de los descendientes de los israelitas. Pero también todo este aspecto de la influencia extranjera había despertado en estos judíos un fuerte fervor nacionalista que buscaba guardar, proteger su identidad cultural y sobre todo su fe. Porque todos estos imperios que habían dominado esa región trataron de imponer sus propias religiones paganas sobre ellos. Por eso es que vemos en los relatos del Nuevo Testamento, podemos percibir este orgullo religioso, esta identidad fuerte nacionalista de aquellos que afirmaban que habían mantenido su fidelidad a Dios por medio de esta estricta obediencia a sus tradiciones religiosas, porque están tratando de proteger su religión, su fe, su identidad. Vimos un ejemplo de esto la semana pasada en el sermón que trataba de este relato cuando los fariseos y los escribas criticaron a los discípulos de Jesús porque no cumplían con la tradición de lavarse las manos de forma ritual para comer. Para los judíos esto era muy importante, era parte de su identidad. De hecho, para ellos entrar en contacto con alguien no judío era contaminarse ritualmente, de la misma manera que no lavarse las manos. Para ellos, las gentes no judías se las conocía como gentiles, no eran parte de su pueblo. Y estos gentiles, las personas no judías, eran considerados impuros. Y muchos judíos iban más allá con este celo nacionalista, especialmente los religiosos, hasta convertirlo en un verdadero odio, desprecio hacia los gentiles. Por eso llama mucho la atención en nuestra lectura de hoy, porque lo primero que vemos es que Jesús se fue a una región gentil. Y a partir de ahí Marcos nos va a mostrar un cuadro de misericordia hacia los gentiles increíble. Pero antes de continuar, permítame hacer una oración. Señor misericordioso, que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean gratos delante de ti en la exposición de tu palabra santa, para gloria tuya y la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. Vamos a ver los versos 24 a 26. En el verso 24, Marcos nos indica que Jesús se volvió a apartar, esta vez a la región de Tiro, que estaba
al norte de Galilea. Y quiero que prestes atención a estos lugares que aparecen en este verso. Marcos menciona Tiro, Sidón y Decápolis en este viaje de Jesús. Todas estas regiones mencionadas aquí son regiones gentiles, es decir, de gente no judía. Un territorio fuera del territorio nacional judío. Este nuevo escenario es muy interesante. ¿Por qué Marcos lo incluye aquí? Porque hasta ahora hemos visto en este evangelio a Jesús enseñando acerca de la verdadera impureza. La semana pasada, repito, veíamos a los religiosos que plantean este tema de la impureza. Para ellos la impureza era algo exterior. Alguien se contaminaba cuando tocaba o hacía algo impuro o malo. Y ellos exacerbaron en este sentido los mandamientos de prohibición de alimentos impuros del Antiguo Testamento y llegaron a tener una lista grande de actos y alimentos y cosas y personas que debían evitar para no ser impuros. Los judíos no tenían relación con los gentiles, precisamente por estas tradiciones, por este fervor, por este celo. Era tan grande este celo nacional que ni siquiera entraban en la casa de un gentil. Y eso se manifestaba con desprecio. Pero aquí vemos a Jesús yendo a territorio gentil. Y si vuelves a leer el verso 24, nos damos cuenta de que Jesús llegó a una casa y su intención era pasar desapercibido. Dice ahí, apartarse, no ser molestado. Quizás él estaba buscando un tiempo de soledad para reponer fuerzas, lejos de las multitudes que Marcos nos ha mostrado le buscan insistentemente. Quizás estaba buscando un tiempo para continuar enseñando a sus discípulos, preparándolos acerca de lo que iba a ser su misión redentora. El punto es que Jesús al final no puede esconderse. Su fama se había expandido más allá de las fronteras. Marcos dice que una mujer supo de él, lo buscó y lo encontró en el verso 25. Y Marcos se encarga de hacer notar un detalle muy importante para la trama de este pasaje. En el verso 26, miren tu Biblia, dice Marcos que ella era griega de nacionalidad sirofenicia, la mujer sirofenicia. Esto quiere decir que ella había nacido en Fenicia, en el país Fenicia, que en aquellos días estaba administrativamente, dependía de Siria, por eso se la llama Sirofenicia. Pero el detalle importante es que su cultura era griega, ella hablaba griego y su cultura, su pensamiento, su religión era griega. Su lugar de nacimiento era Sirofenicia, pero su cultura era griega. En otras palabras más simples, Marcos está diciéndonos que ella era completa y enteramente gentil. Una mujer gentil, no judía, tanto de nacimiento como de cultura, de forma de pensar y de religión, de fe. Y Marcos destaca estos dos aspectos en esta introducción. Otro detalle muy importante es que Marcos dice que esta mujer tenía un gran sufrimiento. Su hija estaba poseída por un demonio. Todo lector que es padre puede empatizar con el sufrimiento de un hijo enfermo, de un hijo que padece un mal. Marcos destaca el drama de esta mujer, porque en el verso 25 él utiliza una palabra diminutiva para hablar de la hija. De hecho, literalmente se podría traducir esto como hijita. Hijita, la palabra que aparece en el verso 25, que lamentablemente no se ha traducido en muchas de nuestras versiones en español. Pero esto apunta a que o la niña era todavía pequeña o que era una hija muy, muy querida. Otro detalle interesante es que en el relato no se menciona al esposo de la mujer o padre de la niña. Y esto eleva más la situación vulnerable de esta pequeña familia, de esta mujer con su hija, porque pudo tratarse de una viuda o una mujer despreciada. Nota el drama de esta persona, su necesidad, su aflicción. Pero ella también al mismo tiempo es retratada en este pasaje como una mujer valiente y osada, porque ella busca a Jesús, le encuentra a pesar de esta separación, a pesar de esta división, a pesar de que ella es gentil y Jesús es judío, ella se acerca a él
y va directamente allí. Y en el verso 25, Marcos destaca que ella fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Se tiró delante de Jesús, o sea, se lanzó ahí en el piso. Y esta es una actitud muy potente. Esta es la actitud de alguien desesperado. Su reacción fue arrojarse, una actitud de implorante, de alguien rogando, suplicando. Eso dice en el verso 26. Ella le rogaba que expulsara al demonio de su hija. Ahora vamos a analizar la respuesta de Jesús en los versos 27 al 30. La respuesta de Jesús es desconcertante a primera vista. Porque Él le dice, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perritos. Jesús está haciendo una comparación entre los hijos de la casa y las mascotas que viven dentro de la casa, los perritos o cachorros que viven dentro de la casa junto con la familia. En un hogar con mascotas, los cachorros también son alimentados y cuidados, pero en otro orden de prioridad que los niños o los hijos. O al menos eso es lo que ocurre en la mayoría de los hogares. Puede haber que haya algún hogar donde los cachorros son primero, no lo sé. Lo que Jesús está diciendo aquí, Jesús, había venido para alimentar primero a los de su pueblo y luego la bendición llegaría también a los gentiles. Ahora, ojo, no está diciendo aquí Jesús, no debemos entender las palabras de Jesús en este verso como una expresión de superioridad racial o un comentario racista. Ojo, cuidado con eso. Es cierto que en los tiempos de Jesús los judíos se referían a los gentiles como perros para insultarlos, de hecho era un insulto, pero aquí Jesús está usando una palabra distinta que implica cercanía, los perritos, que de hecho se puede traducir como los cachorros, que habla de las mascotas, no de los perros salvajes, que era la palabra que los judíos utilizaban para insultar a los gentiles. Es una referencia a las mascotas que está usando aquí Jesús. Los perritos que viven en la familia, una mascota que inspira cuidado y ternura, un cachorro. Entonces, ¿qué quiere decir que no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselos a los cachorros? Jesús está diciendo que Dios en su plan soberano había llamado a Abraham y le había prometido que a través de él y de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Está en Génesis 12:3. Entonces, se trataba de seguir este orden de la promesa en el plan de Dios. La meta era bendecir a todas las naciones. Los gentiles estaban dentro de los planes de Dios, pero primero debía revelarse a su pueblo. Este privilegio no era exclusivo de los judíos. Ellos no iban a ser los únicos en recibir la bendición prometida, sino que los gentiles también habrían de recibirlo, solo que el tiempo para ello no había llegado aún. Eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. Pero piensa también que esta conversación pudo haber tenido un muy mal desenlace. Porque la mujer podría haberse sentido insultada por Jesús. Porque, seamos honestos, esta comparación igual es fuerte. Ella pudo haber llegado a la conclusión de que Jesús era otro judío petulante y racista, como la mayoría en su tiempo de los judíos lo eran. Pero yo creo que las palabras de Jesús tenían otro propósito. Él usó este ejemplo impactante, esta frase fuerte, con el propósito de despertar en la mujer una respuesta de fe. Y eso es lo que pasó, porque a pesar del tono fuerte de la comparación de niños versus las mascotas, la mujer no se ofendió, sino que respondió con fe y con humildad. ¿Y qué respuesta? Mira, en este verso, es verdad, le dijo ella, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. En primer lugar, ella admitió su condición. No se enojó, no se molestó ni refutó la comparación. Ella fue humilde. Es verdad, soy gentil, no soy de la familia. En segundo lugar, es la primera y única persona en todo el Evangelio de Marcos que llama a Jesús y le dice Señor. Utiliza esa palabra para referirse a Jesús. Y esto es muy importante, lo considero yo. Porque, a ver, déjeme explicar algo. En el griego,
que es el idioma que Marcos usó para escribir este libro, sucede algo muy similar a nuestro español, a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, porque en español podemos usar la palabra Señor para hablar de Dios, para referirnos a la divinidad, pero también es una palabra para referirse a otra persona. Puede significar caballero, un término cordial para referirse a un hombre, a otra persona. En el caso de la mujer sirofenicia, ella siendo griega, es muy poco probable que ella conociera las profecías mesiánicas que apuntaban a Jesús como el Señor. En todo caso, a esta altura, ni siquiera los mismos judíos ni los discípulos de Jesús habían llegado a esa conclusión. Ni siquiera la propia familia de Jesús había logrado hacer esta asociación de todas las profecías mesiánicas con Jesús. Así que esta mujer llamó a Jesús Señor, pero en el sentido respetuoso de caballero. Ella no está pensando aquí, esta no es una declaración mesiánica de parte de la mujer. Sin embargo, Marcos está aquí jugando con el doble sentido de las palabras. Porque los lectores de Marcos, ellos sí saben que Jesús es el Señor, Dios hecho hombre. Entonces Marcos nos está mostrando aquí que esta mujer no judía, sin saberlo, está haciendo una afirmación teológica potente. Y es la única persona en todo este evangelio de Marcos que llama a Jesús Señor. Sin saberlo, ella está diciendo esta verdad poderosa. Y esto es muy notable porque sus palabras y sus actitudes son correctas. Su humildad demostraba sumisión, respeto, y sin saberlo, ella está confesando a Jesús como el Señor. A Jesús le gustó la respuesta de la mujer, que proviene de la humildad y de la fe. Así que le dijo que su hija ya se encontraba sana en el verso 29. Otra cosa que es notable en este pasaje es que este es el único caso de sanidad a distancia en todo el Evangelio de Marcos. En todos los milagros de sanidad, Jesús prefiere tocar de alguna manera al enfermo. Este exorcismo es inmediato y a la distancia. Otra muestra de que la fe y la respuesta de esta mujer impresionó al Señor. Cuando la mujer regresó a su casa, encontró que su hija ya estaba acostada en cama y libre. ¡Qué admirable valentía, humildad y fe en la mujer sirofenicia! Marcos nos está mostrando aquí cualidades grandes de un creyente en una persona gentil, alguien de afuera. Vamos ahora a los versos 31 al 37, donde vemos otro milagro de misericordia en medio de los gentiles. Porque luego de este evento, Marcos sitúa a Jesús regresando a Galilea en su camino de vuelta al territorio judío, pero pasó por Decápolis, lo dice el verso 31. Y recordemos que Decápolis era una región también gentil. Por lo tanto, este es un relato en territorio no judío y las personas que aparecen aquí también son gentiles. La gente trajo a Jesús a un hombre sordo y tartamudo y le rogaban que le impusiera las manos, obviamente con el propósito de que Jesús lo sane. Nuevamente vemos aquí humildad y amor por el prójimo. En este caso, estos gentiles están demostrando esa preocupación. Llevaron a su amigo en necesidad ante Jesús para que él lo sanara. Jesús apartó a este hombre de la multitud. Él quería tener un contacto personal con él. Y aquí vemos que Jesús, de la misma manera que usó las palabras para remecer a la mujer y generar en ella una respuesta de fe, ahora él usa acciones para ayudar a este hombre a ejercer la fe. Porque Jesús le puso sus dedos en sus oídos y le puso su saliva en su lengua. Si lo pensamos bien, Jesús no necesitaba hacer esto. El gran reformador Juan Calvino comentó acerca de este pasaje lo siguiente: la imposición de manos hubiera sido suficiente y eficaz en sí misma para sanar a este hombre. Inclusive, sin mover un solo dedo, Jesús hubiera podido realizar el milagro con el sencillo acto de la voluntad. Pero es evidente que Él usó estas abundantes señales externas cuando podían ser de provecho, cuando podían ser de ayuda a la persona que está recibiendo el favor, el milagro. De esta manera, al tocar la lengua con la saliva, señalaba al hombre que solo él podía devolverle la facultad del habla. Y al ponerle los dedos en sus oídos, Jesús le mostró que destapar los oídos de un sordo era algo que solo él podía hacer. Marcos dice que Jesús suspiró mirando al cielo
Esta es una actitud de oración. Él estaba pidiendo a su Padre por este hombre. En el verso 34. Y una sola palabra se destaca en esta oración. La palabra aramea, efata, que quiere decir ábrete. Es una orden que tuvo un efecto inmediato, instantáneo. Los oídos del hombre se abrieron y su lengua se le soltó y habló bien. Jesús les ordena a todos ellos que no divulguen este milagro, pero esto no tuvo efecto. Cuanto más insistía que no contaran lo que había sucedido, más se desparramaba la noticia del milagro. Eso lo dice en el verso 36. Y finalmente me llama la atención el verso 37, donde la gente que está proclamando este milagro decía, todo lo hace bien. Obviamente ellos se referían a que la sanidad del sordo, que había sido sordo y tartamudo, fue completa, que los milagros de Jesús eran completos. Nada quedaba a medias, eran sanidades instantáneas y perfectas. Pero al igual que la mujer sirofenicia, quien dijo a Jesús, Señor, sin saber lo que él era el Señor, estos gentiles, amigos del hombre sordo, también están afirmando una verdad bíblica, teológica. Porque en la creación, en el relato del Génesis, una y otra vez vemos que Génesis dice que Dios hizo bien todas las cosas. Dios creó todo bien. Y aquí se está diciendo exactamente lo mismo acerca de el milagro de Jesús. Hermanos, la obra de Jesús es una nueva creación. Y estos gentiles lo están proclamando sin saber que Jesús es el creador hecho hombre. Y esta es una gran verdad de la fe en el Dios de la Biblia. Siendo ellos gentiles, están proclamando esta verdad, están recordando esta verdad bíblica, que Dios hace bien todas las cosas. Y esta sanidad al hombre que era sordo y tartamudo nos recuerda esta verdad bíblica, que también está en los profetas. Isaías dijo, se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como los ciervos, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. Sin duda alguna, estos dos milagros en territorio gentil y efectuados en personas que no eran judías, nos está mostrando que la predicación del Evangelio alcanzó a los gentiles fuera de tiempo, tan solo por la misericordia de Dios en Jesús. Mientras que los religiosos miraban con desprecio en los tiempos de Jesús, miraban con desprecio a los gentiles. No querían relacionarse con ellos, se apartaban de ellos, los insultaban. Jesús tuvo misericordia. Jesús bien pudo haber rechazado a la mujer y también al hombre sordo. Él podía haber dicho, yo he venido aquí a descansar, a apartarme de la gente, y ustedes vienen a buscarme. Pero no, Él les mostró misericordia. Marcos incluso nos muestra que las actitudes y las palabras de estos gentiles en su encuentro con Jesús son palabras y actitudes de fe, de humildad. Ellos dicen las cosas, verdades profundas, muy a diferencia de las palabras y actitudes de los religiosos judíos. Queridos, las Escrituras nos están mostrando que nosotros somos como la mujer sirofenicia y el hombre sordo tartamudo. Nosotros somos los de afuera. Nosotros no éramos dignos de que Dios nos visite, mucho menos que nos toque o nos sane. Sin embargo, Él nos amó al que no era parte de su pueblo, amó al extranjero, amó al que no le conocía. Eso es una gran verdad. Dios amó al que no le correspondía, al que no era parte de su pueblo. Y al mismo tiempo este pasaje nos está mostrando cómo debe verse una verdadera respuesta de fe. No es suficiente decir las cosas religiosamente correctas, como por ejemplo decir Jesús es el Señor, o proclamar que Él es bueno, decir Jesús es bueno, Dios hace bien todas las cosas. De hecho, la mujer y la gente en Decápolis dijeron estas cosas, pero sin saber su verdadero significado. Pero lo que Marcos está destacando es que junto con estas palabras, tanto la mujer como la gente en Decápolis
venía la humildad y la fe, el amor, la preocupación por el prójimo. Entonces no eran solamente palabras, sino que le acompañaban acciones. Hoy día muchos oran y hablan y dicen que tienen fe en Jesús, que son cristianos, que confiesan a Jesús como el Señor. Pero es fácil caer en que estas palabras que decimos sean huecas. Por otro lado, este pasaje también nos llama a preguntarnos cuánto estamos amando, cuán solidarios somos nosotros con los de afuera. Y ojo, no me refiero solamente a los extranjeros, sino a aquellos que no comparten nuestra misma fe. Especialmente en este tiempo de pandemia, de mayor encierro, veo yo que ha despertado a muchos de nosotros la tendencia a ensimismarnos, solamente a contemplarnos a nosotros mismos, a mi necesidad, a mi encierro, a mi estrés, a mi cansancio, a mi trabajo, que estoy cansado de las pantallas, estoy cansado y agotado. Y tenemos una fuerte tentación a dejar de lado al de afuera, al extranjero. Jesús, buscando quizás descanso, Él nunca se cerró a la posibilidad de hacer el bien. Nunca se cerró a aquellos que tenían necesidad. Él no fue a predicar estos lugares. Marcos dice claramente que su intención era pasar desapercibido. Y en su respuesta a la mujer sirofenicia, él dio a entender que no era todavía el tiempo para que los gentiles recibieran la bendición. Pero a pesar de todo eso, él no le negó sanar a su hijita. De hecho, él elogió su valentía y su humildad, así como también mostró compasión hacia el sordo por el cariño de sus amigos que le trajeron a Jesús. Hagamos lo mismo. Seamos compasivos. ¿Cuántas mujeres sirofenicias están ahí esperando que alguien interceda por ella? ¿Cuántos hombres sordos y tartamudos están ahí con necesidades, esperando que sus amigos los lleven ante Jesús? Seamos nosotros como esos amigos. Traigamos a las personas a Cristo. Llevémoslos a las actividades de la iglesia, a nuestras reuniones. Hablemosles de Jesús. Abramos nuestros corazones y agendas para mostrar amor al de afuera, al extranjero, al extraño, al que sufre, al que no habla nuestro idioma cristiano. Y hablemos las buenas noticias que son para todos, porque el tiempo para los gentiles ya ha llegado. En Hechos vemos que se abrió esta invitación a todo el mundo, y el tiempo ha llegado para que todo el mundo pueda recibir la bendición del Evangelio. Hermanos, seamos misericordiosos y llevemos las buenas noticias a los de afuera. Oremos. Padre, te confesamos que en nuestra ajetreada agenda y en nuestras muchas preocupaciones hemos fallado en seguir el maravilloso ejemplo y el mandato de nuestro Señor. Nuestra compasión para el que no te conoce es limitada, te lo confesamos y te pedimos perdón, y hoy queremos cambiar. Te encomendamos a nuestros amigos, familiares y personas que conocemos que necesitan llegar a Jesús, como las personas del pasaje que estudiamos hoy. Te pedimos que nos uses para la extensión de tu reino. Haznos crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, especialmente para los de afuera. Y que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Dios te bendiga.